Maestro Paco Cruz, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Manuel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Mira, con tantas notas como siempre, ¿no? Este país parece que sales de una y entras a otra. Y eso siempre se agradece, sobre todo en los medios de comunicación, estimado Claro, maestro. Y sin duda, uno de ellos es Silvano Aureoles Conejo. Silvano Aureoles Conejo, quien dice que en octubre del 24 va a protestar, o sea, todavía no se hacen las elecciones, pero él ya se avisoró como presidente y que va a protestar y que su banda presidencial, mientras tiene investigaciones por peculado y por lavado de dinero por la Fiscalía General de la República, inoperante, como ya sabemos. Pero esa inoperancia es justo lo que lo envalentona a hoy, fíjese nada más, decirse que es presidenciable para el 24. ¿Cómo lo ve? Manuel, pues mira, el problema de este país con políticos de ahora de oposición es que todos son iluminados, todos son iniciados en el futuro, ¿sí? Todos recurren al esoterismo, a la santería. No sé, supongo que eso está haciendo, porque un personaje que en el apellido lleva la penitencia, Conejo, ¿sí? Y que verdaderamente se destacó por eso en Michoacán, un pillo, un personaje que metió a Michoacán en la inercia del narcotráfico con la que venía, un personaje impresentable, de pronto se siente iluminado mira, ni siquiera recordó la fecha, la juramentación es hasta diciembre, ciertamente, sí, el 1 de diciembre. Entonces, me parece que anda salido de la realidad, uno. No entiende, mira, acaba de perder su estado, ni en su estado lo quieren, ni en su estado lo quieren, ¿quién más lo va a querer? No pudo retener Michoacán. Entonces, yo, sabes, recuerdo cuando algunos políticos platican y su compromiso cuando llegan a la presidencia municipal, a la gubernatura, es entregar a otro personaje del mismo partido. Y el compromiso de Silvano Aureoles Conejo, que es su apellido segundo, era eso, entregar a otro perredista. Mira, ni siquiera eso pudo hacer. Y además hay sospechas, no solo sospechas, hay indicios de los malos manejos de dinero, pero eso ya lo tendrán que ir dilucidando las autoridades, porque los indicios, las pruebas, las tienen ahí en el gobierno de Michoacán. Y además es un tipo, te digo, que no metió a Michoacán en una dinámica de la que va a tardar mucho tiempo en salir, como todo pasa en este país. Familia michoacana, todos los cárteles de la droga operan en Michoacán, gracias a Silvano Aureoles Conejo. Recuerda cómo tenía su oficina, ¿sí? Blindada para que no le pasara nada. Así que de pronto me da la impresión, a veces me gana, mira, de veras no sé, Manuel, si reírme o echarme a llorar al piso, porque todos los políticos del PRI, del PAN y PRD son iluminados. No han visto que el PRD perdió todo en este país. Si le va bien en el 20, mira, si le va bien en el 24, van a conservar 3% de la votación, pero ya es un partido condenado a morir. Ha perdido sus márgenes de votación promedio de 2% a 3%. Y en 2024 no creo que vaya a tener más. Lo vamos a ver en el 23 en el Estado de México y lo vamos a ver en Coahuila. Es un partido que está destinado a morir. No se va a refundar, no tiene nuevos militantes, tiene Silvano Aureoles, a Jesús Zambrano, puro impresentable, Manuel. Entonces, no, mira, el destino del PRD es morir, ya morir o terminarse de morir porque muerto está ya lleno de gente que bañó el partido de corrupción y que si alguna vez brilló, pues fue gracias a quién, a Andrés Manuel López Obrador, que fue su mejor dirigente, por cierto, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, pero no tiene nada, Amalia García incluso, y después, pero con Amalia García, mira, empieza la debacle, ¿sí? Y podemos documentar desde Amalia García fraude, trampas, imposición, pillerías. La ex jefa de gobierno que recientemente salió de la cárcel, Rosario Robles, que Sí. también fue como llegó a la dirigencia y hay un boquete económico. Mira, por ahí tengo un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. Y hay algunas partes que lo digo porque yo no lo dije, lo dijo él en alguna presentación. Hablar bien de uno de pronto es como vituperio,
pero es un libro sobre Andrés Manuel que Encinas dijo, hay documentos sobre el PRD que ni siquiera yo conocía y demuestra la corrupción de Rosario Robles, de todo el PRD que está hoy, ¿sí? Los chuchos, pero además no solo de corruptos, mira, traidores, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en su primera campaña, lo abandonaron, y en la segunda lo volvieron a abandonar para venderse a Calderón. Sí. ¿Sí? Mira, ellos acordaban con Calderón antes de cualquier cosa, antes de hablar, Jesús Zambrano, Grijalva, los chuchos, toda la cúpula, primero acordaba, Jesús Ortega Martínez, acordaban con Calderón, acordaban con la Cocoa, la hermana de Calderón, traicionaron a Andrés Manuel López Obrador, podían haber hecho lo que quisieran, pero de que fueron traidores, fueron traidores. Maestro Paco Cruz, ya lo decía justamente hace unos momentos, ¿no? Que algunos ponen su fe no necesariamente en el lado luminoso, porque a pesar de que se sienten iluminados, pues más bien ponen su corazoncito en cosas bien oscuras. Acaba de salir justamente un libro de José Gil Olmos, del periodista José Gil Olmos, justamente en donde se habla de los brujos del poder, así se llama esta publicación, este libro, en donde afirma que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tenía en las oficinas de la Secretaría de Seguridad un espacio exclusivo, un altar para rendirle tributo a la muerte, sí, a la figura de la Santa Muerte. Y si hay alguien que conoce a profundidad cada pelo, cada cabello que tiene García Luna, pues es usted. ¿Es esto cierto, maestro? No, pero ¿García Luna claro. tenía un altar de la muerte? Sí, claro, en todas sus oficinas, en la oficina de la Secretaría, yo mira, lo cuento en García Luna, el Señor de la Muerte, tenía un altar a la Santa Muerte. Pero mira, eso tiene una historia. Eso tiene una historia. ¿Y cómo es la historia? No es nada más que él haya llegado a la Santa Muerte y voy a ser iniciado, porque quería ser, ya sabes que el paso es primero ser iniciados y luego ser adeptos. Genaro García Luna era un hombre que desde niño, hablo 4 o 5 años de edad, cuando ya tenía uso de razón para entender algunas cosas, tenía muchos traumas y complejos. Los tenía porque, mira, primero su estatura. Él se sentía y lo hacían sentir, empezando por su papá, que era un chaparro, no, enano le decían, ¿sí? Y eso le impedía ser un futbolista profesional de élite. Y mira, eso no es cualquier cosa si se toma en cuenta que su papá, una vez establecido en la Ciudad de México, te platico que ellos llegaron huyendo de Michoacán en la década de 1960, llegaron de Michoacán a esconderse por un año la familia no salió. Salía el papá cuando pensaba que nadie lo podía ver. Hasta un año después empezaron a salir. Y entonces su papá se empezó a involucrar en el entrenamiento de equipos de fútbol de niños. Entonces imagínate, García Luna quería ser un futbolista y su mismo papá lo frustra, porque le decían que la estatura y su torpeza le impedirían avanzar, así que nunca avanzó. Luego, mira, tenía otro problema, era tartamudo desde niño, era incapaz de articular una oración completa seguida. Mira, le decían el metralla, la metralleta, rifle de repetición, el ta, o el eco. Esos eran sus apodos, ¿eh? Así que eso, mira, lo llevó primero a aislarse y luego refugiarse en sí mismo y luego en un grupo de agentes del servicio secreto. Cuando teníamos servicio secreto, recuerda que antes nuestras investigaciones o nuestro cuerpo investigador descansaba en el servicio secreto. Después desapareció y los agentes se integraron a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de la Ciudad de México, así, pero ellos lo tomaron bajo su mando, bajo su tutela. Esos agentes, la mayoría criminales, ladrones, asesinos, se hacían presentes a la entrada y la salida de la escuela. Así le empezaron a dar confianza de que nadie lo iba a tocar. Y nadie se atrevía, imagínate, con 2 agentes custodiándolo, a uno de ellos incluso le decía tío.
sí, que después terminó loco y de veras se suicidó y entonces custodiado por dos agentes, sus amigos en la primaria y luego en la secundaria, lo empezaron a llamar el gorila, que derivó en el chango porque le tenían miedo, ¿eh? Y mira, y finalmente estaba traumado. García Luna estaba traumado por su pobreza. Llegaron a vivir a una vecindad derruida, a Ciudad de México, a una colonia que se llama Damián Carmona, pero que mira, esa como otras 5 colonias giran en torno a una colonia populosa que se llama Romero Rubio, que está por atrás del Archivo General de la Nación, este, creada por Porfirio Díaz para su esposa, para Carmelita Díaz Romero Rubio, la segunda esposa. Así que bajo esa tutela creció con esos traumas, con esos complejos y dedicado al asalto, de casas habitación, al secuestro, a la extorsión con esos agentes, se refugió y cobijó primero en el manto de la Santa Muerte. Así llegó, o sea, no es nada más que haya llegado así, no, tenía muchos traumas y complejos. Llegó a la Santa Muerte, luego intentó ser un iniciado del esoterismo y del ocultismo. Y así, mira, fue curioso, a través de eso llegó a Marta Sagún. Ellos la habían investigado en el CISEN. Recuerda que desde antes de recibirse como de ingeniero mecánico en la UAM, llegó al Ajá. CISEN. Y en el CISEN tenía acceso a los archivos de todos los personajes políticos. Eventualmente cayó el de Marta. Y Marta era igual. Una iniciada en el esoterismo, en la santería, en el ocultismo. Así se conocen. Así que ese García Luna que pinta Gil Olmos en Los Brujos del Poder es real. Es un hombre que tenía tantos complejos y que solo se sentía seguro con agentes judiciales, que así creció. Es un auténtico señor de la muerte. Sí, claro, claro. Mira, yo lo que platico, pero porque además lo documento, no es que yo lo diga, ¿sí? Lo documento. Él, él, el presidente Felipe Calderón Hinojosa compraba las Ujú. armas. Él y Genaro García Luna decidía quién moría. Y él daba las órdenes de matar, incluso a agentes federales que ya no le servían, que le estorbaban. Él decía, era un señor de la muerte, pero mira, a los 17 años ya tenía su propia banda de asaltantes. Y cuando llega al CISEN, rodeado por un grupo de agentes del servicio secreto, entonces lo empoderan. Y lo primero que hace es traicionar a aquellos agentes que lo habían criado, que lo habían llevado, y toma como ejemplo a Edgar J. Hoover, ¿sí? El gran agente espía de Estados Unidos. Lo toma como ejemplo, traiciona a todo el mundo y se empieza a formar en el espionaje, pero en el espionaje para chantajear, para extorsionar, para robar, y conoce todos los asuntos oscuros. Mira, vamos a saltar un poquito. En ese proceso, por ejemplo, este, eh, eh, Ernesto Cedillo Ponce de León le encarga a él formar un grupo que se encargue de combatir el secuestro. Y lo que hace es formar puras bandas de secuestradores que luego él desbarataba, él desmantelaba, pero se sentía el elegido, se sentía el iniciado y las personas de las que se rodeó, todo ese grupo que llegó con el CISEN, lo veía como un semidios, como un dios, y a todos los llevó hasta la Secretaría de Seguridad Pública, ¿eh? Así que es un país, mira, en el que se presta, en el que la política es como una religión muy ominosa. Sí, es un oficio y es una actividad en la que caben. Recuerda, López Portillo se sentía un iniciado. Él decía que era Quetzalcóatl, la reencarnación de Quetzalcóatl. Así que no debe extrañarnos que García Luna se haya sentido un iluminado, un iniciado que intentó ser presidente de la República, ¿eh? Intentó entrar a la política partidista, pero fracasaron. ¿Recuerdas que le crearon un programa en Televisa para el que Sí. invirtieron más de 120 millones de pesos, ¿eh? Sí, y Ese, hay entrevistas con Denise Merker, con Loret de Mola, claro, o sea, le invirtieron mucho en su imagen, sobre todo en el sexenio de esa iba a ser Calderón. su imagen política para entrar al partido, pero fracasaron. ¿Por qué? Pues porque mira, el país se le estaba cayendo a pedazos, el país estaba controlado por el narcotráfico, que eran ellos, eran él y Calderón, y toda la gente que estaba alrededor. Entonces, estaba el narcotráfico, se le estaba cayendo a pedazos.
cómo pretendía triunfar en un programa con Televisa, que además era y es una empresa desprestigiada. Claro. Así que, pero él se sentía iluminado, ¿eh? Finalmente, cuando fracasa, te oigo, Manuel. Sí, preguntarle, maestro Francisco Cruz, porque este tema está buenísimo. Desgraciadamente, los tiempos son muy ajustados en estos formatos, pero preguntarle, maestro Francisco Cruz, además de García Luna, ¿hay otros políticos o policías que tenían estas mismas prácticas de rezarle, de tener altares a estas figuras de la muerte o de prácticas, ahora sí que oscurantistas? No, pero claro, mira, te decía el mismo López Portillo, hay que verlo, o sea, de presidente de la República para donde vayas. Marta Sagún, ¿cómo sobrevivía Marta Sagún? Fíjate, Genaro García Luna fue exitoso con Marta Sagún gracias a eso, al esoterismo, a la santería, al oscurantismo. Y mira, por ejemplo, te digo, no solo Genaro García Luna, y tienes a una figura, una primera dama, y otras hay también, pero tienes una primera dama, Marta Sagún, tienes un secretario de Seguridad Pública que nace en las santerías y el oscurantismo y el esoterismo a partir de sus traumas y complejos. Tienes una primera dama y tienes un presidente de la República, ¿sí? A López Portillo se sentía de veras. López Portillo, porque además lo escribe en Don Q y en otros escritos de él, se sentía el iluminado, sentía que él era la reencarnación de Quetzalcóatl, ¿sí? Y mira, y sentía, por ejemplo, que la primera dama, doña Carmen Romano, doña Carmen Romano, Nolk, ¿sí? Uh -huh. A ella le inventó un pasado que incluso era descendiente de Chimalpopoca. Sí, ciertamente tenía raíces francesas, tenía raíces alemanas, Carmen Romano Nolk, y podían seguirse a través de su papá, algunas huellas al zapatismo, ¿sí? Andrew Almazán, pero López Portillo le pintaba un pasado para engrandecerla con Chimalpopoca, mientras él era Quetzalcóatl. Así que hay que, el libro de José Gil Olmos narra prácticamente todos los políticos que han estado involucrados en estas prácticas, que son cualquier cantidad. Francisco y Madero, mira, él lo narra bastante bien, Francisco y Madero. Entonces tienes a todos, ahí tienes un revolucionario, tienes al último de la revolución, José López Portillo, a su esposa, ¿sí? Y tienes a Marta Sagún, una del PAN, y tienes a Genaro García Luna, ¿no? Sí, pero claro, la política mexicana, no solo la política, mira, las artes, está lleno de eso. Sí, se sienten iluminados, se sienten los grandes iniciados, se sienten que ellos son los salvadores de este país. Recuerda, López Portillo eso decía, que venía y bueno, pues toda su descendencia es esa, ¿sí? Siguió hasta sus descendientes, recuerda, hasta 1500 salieron de España. Entonces se sienten así, de veras, se sienten los iniciados, se sienten los que van a salvar a este país. Entonces, no, la política está lleno de personajes de esa naturaleza, mano. Correcto. Maestro Francisco Cruz, pues no me queda nada más que agradecerle por su tiempo, por sus análisis y sobre todo también por su experticia aquí en este espacio informativo de Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Hay que agradecerle, por supuesto, a toda la audiencia que está preguntando en este momento sus redes sociales y sus más recientes libros, como justo puede ser García Luna, El Señor de la Muerte, maestro. Sí, mira, es uno, Manuel, la verdad es que voy lento Pero porque, seguro. mira, sí, no, mira, la verdad es que yo ya debía haber terminado otro libro y ya lo terminé en esencia, pero en realidad me salió el doble de lo que es, ¿sí? Sí, llevo la mitad, que ya me da para un libro, pero todavía no platico con la editorial, porque el tema es impresionante, entonces no calculé bien los tiempos, y ya te digo, ya entregué material para un libro, pero en realidad solo llevo la mitad, imagínate cómo está, pero ya platicaremos de eso pronto, pero esa es Mira García Luna, pero tengo libros sobre López Obrador, va, yo te platicaba, sobre Peña Nieto, que es uno de mis personajes favoritos.
Cliente. Es mi cliente, pero bueno, Manuel, no, muchas gracias. Y a cualquier día nos echamos una platicada sobre todos estos personajes, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y mira, mientras sigo acá trabajando en ese libro que, por cierto, debo entregar esta semana un nuevo capítulo. Uf, no, pues auguro un súper éxito, maestrazo. Y cuando lo tenga listo, no dude, por Mira, favor, en venir acá para platicarnos estoy de él. calculando para enero, ya verás que va a ser diferente, vamos a desmitificar muchas cosas y va a ser, yo espero que sea un libro provocador, ¿sí? Provocador porque, bueno, ya platicaremos de eso, Manuel, ya lo verás más adelante, pero te agradezco mucho que a mí, mira, estos temas me encantan. Híjole, un montón de travesuras, maestros. Ahí se van a realizar. Maestro Paco Cruz, le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias y No, al estaremos en contrario, contacto Manuel. muy pronto. Gracias, hasta luego, como siempre. El maestro Francisco Cruz hablando con nosotros sin máscaras a través de los reporteros MX. Continuamos.